Buenas noches. Vamos a continuar hoy con este tema que estamos hablando, bueno, de la escatología, diríamos, toda la escatología del pacto eterno, eh, con estos temas que el pastor Oscar desde la ciudad de Pasto comparte con nosotros en estas ponencias. Y bueno, sabemos que ustedes tienen también la oportunidad de preguntar, de dejarnos aquí sus comentarios y preguntas. Entonces, pues vamos a continuar hoy. Aquí está ya la guía de la pantalla la guía de PowerPoint que vamos a utilizar en relación a este término de los dos Adanes o lo que tiene que ver con la naturaleza. Primero, pues el alma viviente, que ustedes ya saben que es un tema que hemos hablado ya. La primera expresión de Dios en el mundo, alma viviente, imagen y semejanza de Dios. Al arruinarse el alma viviente, corromperse y prácticamente morir al entendimiento eterno, pues aparece el postrer Adán, el segundo hombre o el nuevo diseño incorruptible de Dios, esto es, el espíritu vivificante, que no es otra cosa que el alma viviente absorbida nuevamente por un diseño incorruptible, pero esta vez ya no en imagen y semejanza, sino en una conciencia eterna incorruptible. Creo que ese es el tema que vamos a ir entendiendo hoy, así que, bueno, bienvenidos y le cedo la palabra a mi querido pastor Oscar. Por favor, continúe, amado. Ok, mis amados, muy buenas noches. Qué privilegio compartir con ustedes estos temas y poder, pues, traer luz de la palabra a esto que le hemos denominado, pues, las consumaciones. Sí, porque no olvidemos que hay 12 consumaciones, actos que están registrados por el Señor Jesús para que entendamos que la consumación plena en la cruz, ¿sí? Primeramente, y la consumación segunda que está en Apocalipsis, fueron sucedidas por estos hechos y por estas palabras y por estas parábolas que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. El tema de hoy día, pues, es comparar los dos Adanes, ¿sí? Entendemos, pues, como Adán, no un nombre, sino un nombre más bien, que se le dio a cada uno de ellos, el primer Adán y el postrer Adán. Cuando lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, entendemos claramente que el apóstol Pablo es el que hace esta analogía al comparar a dos personajes en la Biblia. En ellos el primer Adán y el segundo el postrer Adán, ¿sí? ¿Quién es el postrer Adán? Como lo dice mi pastor, es el autor de la reconstrucción de la imagen y semejanza en una conciencia. Y hay que entender que en el versículo 12 dice que el pecado entró al mundo por alguien que se llama Adán. Adán, al pecar, manifestó en la naturaleza, en la creación y en cada uno de nosotros una sustancia que se llama pecado. No olvidemos que la fe también es una sustancia y que pues lastimosamente, amados, aunque no estuvimos en ese pecado, todos heredamos esa naturaleza con la que luchamos hasta que conocemos a Cristo. Por eso es tan importante entender, mi amado, que el pecado entra, por ende entra la muerte y fue transmitido por esa herencia, ese código genético a toda la humanidad. Y la Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuantos todos pecaron, estaban destituidos de la gloria del Señor. Ahora hay que entender esto, ¿qué es pecado? Pecado es una transgresión a la ley. Y si comparamos a Adán, ¿cuál fue la ley que él transgredió? Fue esa ley que Dios le colocó al decirle que no podía comer, que no podía tocar, ¿sí? ¿Y de dónde nació la palabra pecado? Pues nació del ejercicio del libre albedrío. ¿Y qué es ese libre albedrío? Es la capacidad que Dios le dio al hombre de discernir, de que escoja y decida cuando al frente de nosotros siempre van a aparecer dos opciones, tanto a la vista y al oído. En este caso, para Adán fue mirar los árboles y su vista era aquella facultad que él tuvo para escoger entre el bien y el mal. Así que, ¿qué es ese libre albedrío, amados? ¿Sí? Es esa toma de decisiones o escoger una decisión cuando tenemos al frente dos decisiones. Eso nos lo dejó Dios a voluntad propia y que lastimosamente Adán, por ser tentado en su mente, pues escogió la segunda, ¿verdad? Tanto el mal como el pecado pertenecen a la ley de la causa y el efecto. No olvidemos, amados, que también es el libro de Efesios el que nos enseña
que Dios no puede ser burlado. Y apareció esta ley de Dios, que todo lo que usted siembre y lo que yo siembre produce un efecto, que es una cosecha. Así es que le decimos a la iglesia, para librarlo de tanta iglesismo cristiano, que no es el diablo el que hace las cosas mal, sino es aquella persona que sembró mal y recogió mal. Entendamos que en la justicia de Dios está esa ley. Dios no puede burlar, no puede ser burlado por nadie, pero cada uno es seducido en su propia concupiscencia para hacer de las obras de la carne un pecado. Entonces, tanto el mal como el pecado, mire, tanto el mal como el pecado pertenecen a la ley de la causa y el efecto. Es imposible que alguien haga las cosas bien y le vaya mal. Y también es imposible pues que alguien haga las cosas mal y le vaya bien. Eso es causa y efecto. La causa del libre albedrío efectúa el mal y el pecado. Y cada uno, como dice el libro de Santiago, es seducido por la concupiscencia que porta en su naturaleza, lo cual, si uno le presta atención, si uno le pone oídos, si uno se deja seducir, claramente pues el fruto de eso se llama pecar. Para pecar o transgredir la ley, se necesita indudablemente estar frente a dos opciones. Dios le dijo y le dio esas dos opciones a Adán en el Edén, donde claramente había dos árboles. El árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol el que estaba en medio, perdón, y el árbol del huerto, que estaba, el otro árbol que se llama así, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. En Génesis 2, capítulo 17, está claro lo que Dios le dijo para que no transgreda la ley, porque no olvidemos que el pecado es ir más allá de la ley, ¿sí? Es pasarse la ley. Es esa ley que el semáforo que está en rojo, y por eso es que está en rojo, ¿verdad? Porque si lo pasamos va a haber sangre, ¿sí? Es esa ley que nos dice deténgase, porque si usted pasa, va a cosechar unos frutos, ¿sí? Entonces, eso es como el ejemplo más claro que tengo en mi mente de poder enseñar qué fue lo que le dijo el Señor a Adán. No toque, no coma, porque hay efectos, ¿sí? Y porque ese día que comieres, ciertamente le dijo el Señor que iba a morir. Y en el versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 6, tanto Eva como Adán comieron y ese día claramente murieron a algo que se llama la comunión con Dios. Muertos espiritualmente, en Génesis capítulo 3, versículo 23, Dios tuvo que sacar a dos personas desobedientes de su Edén, ¿sí? Y los echó afuera, porque esa es la palabra que Dios usa, echarlos fuera. E hizo que se guardara el camino del árbol de la vida, porque dice el pasaje que ellos no podían comer ya habiendo pecado y que ellos vivan eternamente en el pecado, ¿sí? Y ahí se abrió para el mundo, mis amados, lo que el Señor Jesús le llamó la puerta ancha. ¿Cuál es esa puerta ancha? Es la puerta del reino de las tinieblas, en la que por ella transitaron y entraron 5 maldiciones para el hombre, que son la maldición del pecado, la maldición de la muerte, la maldición de ley, la maldición del juicio y la maldición de la condenación. Estas leyes y maldiciones estuvieron y están con aquella persona que no tiene a Cristo, porque Cristo vino a redimir en su consumación de esa ley para hacer libre al hombre. Mi Entonces, lo pastor, que... Sí, señor. permítame una palabra aquí, por favor. Bien Eh, puedas. bueno, gracias. Voy a colocar aquí una fotico o voy a hacer algo aquí para que entendamos un poquito lo que el pastor acaba de decir. Yo quiero simplemente hacer un énfasis especial para que entendamos el pecado, porque hay muchos que ustedes saben, mis amados, que todavía no se entiende el pecado. Miren la imagen que voy a colocar aquí. A ver. O miren la imagen, pues, desde la que estoy hablando. Ustedes ven aquí como al fondo un árbol puesto de dos maneras. Un lado, pues, está seco y el otro lado está verde, radiante. El simbolismo que hay en cuanto a lo que el pastor habló, recuerden que ese primer diseño es alma viviente. Ese primer diseño llamado alma viviente
estaba dotado de una capacidad intrínseca, o sea, una capacidad natural de conocer a Dios a través de relacionarse con el medio. Esto es, a través de la mayordomía y la administración de todo lo creado, porque Dios había ya vaciado toda su gloria, toda su palabra en la creación. Entonces, cuando Dios les da el mandamiento que no comas del árbol, es decir, no dejes que tu alma, el alma viviente, se alimente del fruto del árbol del conocimiento. Vamos a decir, el árbol del conocimiento es la parte de lo sensorial, de lo humano, del alma. Por eso la serpiente le habló a Eva de comer del árbol del conocimiento. ¿Eso qué significa? Atrajo su sensualidad, su sentimentalismo. La configuración del alma fue atraída por la voz de la serpiente en cuanto a la naturaleza más baja. Pero también estaba la otra parte del árbol, el árbol de la vida, que es tipo de Cristo. Dios nunca les dijo que no comieran del árbol de la vida. Dios exactamente les dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les interpeló, no lo miren, no, o sea, no lo toquen, no lo deseen para que no muráis. ¿Qué les estaba diciendo Dios? No dejes que tu libre albedrío sea atraído y atraiga tu alma en cuanto a ver lo que este árbol producía en el alma. Recuerden que el alma está vigente. Voy a explicar un poquito, señora. Ayúdame a decir esto. El alma es la parte, amados, con la cual nosotros conocemos e interactuamos con el mundo en el que vivimos. Por eso hay cosas que nos gustan. Por ejemplo, lo que me gusta a mí no puede gustarle al pastor Oscar. La música que a mí me gusta, la comida que a mí me gusta. Eso nace no del cerebro, eso nace desde el alma, amados. ¿Sí? La forma como expresamos, la forma como queremos a nuestros seres queridos, la forma como amamos a nuestros hijos, etcétera. Todo lo que es maneras, formas de expresar amor, tristeza, gozo, eso donde yace en el alma. Pero recuerden que cuando el hombre accedió al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, esa parte terminó destruyendo toda la integralidad del alma. A eso es que se le llama primero pecado, posteriormente separación y por último muerte o condenación, que son la parte de los 5 juicios que el pastor Oscar nos está hablando ahorita. Ahora sí, permítame, voy a volver a la presentación, mi pastor. Continúe, por favor. Ok, mi pastor, muchísimas gracias porque claramente, pues, hacer estas pausas nos hacen entender un poco más el trasfondo, ¿sí? De lo que el pastor claramente nos explica. Y qué bueno que en este discipulado uno pueda entender eso, ¿sí? Porque el asunto es del alma. Y si usted pregunta de qué manera fue que fue, o cayeron ellos, o de qué manera fue que pecaron, pues la palabra de Dios está ahí y se llama seducción. Y la pregunta es, ¿en qué parte nosotros somos seducidos? Pues lo dice la palabra, somos seducidos en las concupiscencias, ¿sí? En Génesis aparece la palabra seducción, Santiago aparece la palabra seducción, o sea, es el mismo efecto, ¿sí? Y alguien peca porque es seducido, ¿sí? Está dentro de su naturaleza. Entonces, decíamos acá que el efecto de haber pecado, de haberse dejado seducir, abrió lo que el Señor Jesús dijo en un pasaje, que es la puerta ancha, ¿sí? ¿Cuál es esa puerta? Porque es que estaba cerrada, no se olvide, y tuvo que abrirse, y es la puerta del reino de las tinieblas. Y hay que entender pues que el reino de las tinieblas no es el reino de Satanás solamente, sino es el reino que impera en los hijos con la ignorancia para que ellos sean atraídos y seducidos y nunca les resplandezca la luz. Por lo tanto, cada persona que está en pecado pertenece a ese qué, a ese Ese reino, reino. y seguramente por la puerta ancha entró. Entonces, cuando el Señor Jesús habló de esta puerta ancha, ¿sí? Y que por ello entran estas maldiciones, porque esto es como el paquete que habla el pastor, el paquete eh, que hace que uno esté en pecado ante Dios, que es el pecado, la muerte, la ley, el juicio y la condenación. Hay que entender que en Cristo también hay un paquete, que es la redención, justificación, gracia, salvación, y ve, se me va alguna, son 5, ¿sí? Entonces,
Todo esto lo acarrea una persona que está en sus pecados. O sea que los que caminan por la puerta ancha arrastraron y arrastrarán toda su perdición. Ahora, mis amados, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, que amplia es la senda que lleva al hombre a la perdición. Y Primera de Corintios, en la boca del apóstol Pablo, Primera de Corintios 15:22, dice que en Adán todos mueren. Por eso es que hay un proverbio, mire, 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero él no ha entendido que su camino es de muerte. Entonces, todos los que acarrean esta maldición, mis amados, ¿sí? Y que es lo importante, porque es que yo puedo entender que estar en Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, nos libró de toda la condenación, porque hay una ley superior y es la ley del espíritu de vida en Cristo. Y esa es mi pregunta, Pastor Edwin, o sea, quien no accede a esta ley, quien no está en Cristo, acarrea sin duda estas 5 maldiciones, aunque esté en una iglesia cristiana, aunque sea un pastor de una iglesia cristiana, si no tiene a Cristo, no tiene esta iluminación, ellos siguen reprendiendo las obras que Cristo en la cruz, en su consumación, las quitó. Porque es que hay una cosa que entender, pastor, Dios no nos ve a nosotros en el pecado, Dios nos ve en la gracia del Hijo. Pero ¿cómo es que hay cultos todavía que la gente, y vamos a hacer el culto de la liberación de tal pecado? Y vamos a hacer, sí, como si la obra perfecta de la cruz no hubiera alcanzado para que nosotros como pastores hagamos estos rituales. Ahí que hay un gran error. Y por eso, Sí. amados, o sea, quien Mire, niegue la muerte, mire mi pastor, perdón, esta pregunta importantísima que hace Socorrito aquí en el chat. Dice Socorrito, o sea, que cuando uno viene a Cristo o está en Cristo, termina el libre albedrío. Bueno, es una pregunta muy profunda en realidad. Yo tengo dos maneras de responder esa pregunta, porque recordemos que el libre albedrío tiene que ver con lo que el alma, otra vez volvemos a ese punto, ¿no? Al punto inicial que empezó el pastor Oscar diciendo esto. La imagen y semejanza de Dios estaba al principio manifestada en el alma. Sin embargo, el alma tenía la opción de escoger el árbol en el cual iba a ser alimentada. La parte del alma representada en Eva, que es lo más bajo, no es la mujer, ¿no? Eso ya lo hemos aclarado muchísimas veces. Eva, que es la parte más baja del alma, la parte más natural, más elemental con la cual todos los seres humanos se relacionan con el mundo. Esa parte fue la que decidió no tomar en cuenta la palabra de Dios, por lo tanto, hizo uso del libre albedrío. Pero recordemos que el proceso de restauración, la redención, la salvación, la vida eterna y vivir en la gracia significa que hoy, a pesar de que seguimos teniendo alma, el alma inició un proceso de transformación al ser unida a Cristo y Cristo nos ha liberado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del libre albedrío, amados. Ahora, déjenme explicar un poquito eso. No significa, mi querido Willy, mi querida Yolanda, mi querida Luzmari, que está aquí, eso no significa que nosotros no tenemos libertad de escoger en el mundo qué nos gusta o qué no nos gusta. No, recuerden que el libre albedrío está asociado a la más vil, a lo más bajo, a lo más sensorial y elemental del alma. Por eso la serpiente le habla a Eva y hace que en el engaño de la sensualidad, esto es, en el engaño del sentimentalismo más bajo del alma, Eva termine comiendo del fruto del árbol que no debía comer, del lado que no debía comer, del árbol. Los pensamientos entonces a partir de ese momento crearon un conjunto de filosofías, pensamientos, entre otra serie de argumentos que a la postre se heredaron, que es la explicación del pecado. Por eso heredamos el pecado en forma de naturaleza humana. La naturaleza humana sin Cristo, lo que está diciendo aquí el pastor, llámese apóstol, obispo, profeta, evangelista, si no conoce a Cristo,
el Señor dice en su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida, y tener al Hijo no es invocar a Jesús Santísimo o sangre de Cristo, cúbreme, o hacer cultos de liberación, hacer 20 cultos de liberación al año. Eso no significa el que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo es el que porta su naturaleza expresada en una conciencia incorruptible, amados. Por eso nuestra alma está vigente, Willy y Yolanda, amados. El alma, en qué parte está vigente el alma? No en que seguimos comiendo nosotros de este lado del árbol, pues que está aquí al fondo mío, del árbol del conocimiento. No, lo que pasa es que nosotros ya elegimos, ya nuestra alma nos impulsó a comer del árbol de la vida, y de ese árbol hemos decidido comer siempre. Ya la vida de Cristo está en nosotros. Por eso el que está en Cristo, dice, es nueva criatura, y ya no hay ninguna condenación, lo que está aquí en la anterior pantalla, donde están estos 5 juicios que acarreaban, o 5 maldiciones, ya que se acarrean producto del pecado, la muerte, la ley, el juicio y la condenación. El que no está en Cristo acarrea con ello, pues está implícito en su naturaleza. No lo libran ungimientos, no lo libran retiros, encuentros, no, porque mientras su naturaleza en su conciencia, que es la identidad misma de cada persona, no sea renovada, entonces pues vamos a estar perdidos. Mi pastor, gracias. Siga, por favor. Sí, mi pastor, muy, muy excelente. Y yo creo que es necesario quedarse un momento ahí para explicar eso, ¿sí? Porque hay Sí, que entender señor. lo que usted dice, o sea, libre albedrío, ¿a qué se refiere? O sea, hoy en Cristo ya no hay árbol del mal, porque no nos estamos alimentando de eso. Ya no nuestra naturaleza, como dice nuestro pastor, cambió a otro estado donde nosotros no luchamos con pecados, ¿sí? Luchamos con otras cosas, naturalmente. Pero yo quiero recitar este pasaje, pastor, que está en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al Por 6. favor. Y dice la palabra del Señor así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Esto nos da a entender primero que el sacrificio de cruz quitó el pecado. O sea, el pecado no existe hace 2000 años en los hijos de Dios, exactamente. Pero los que no están en Cristo, pues siguen pecando. Esa es la diferencia. A esto nos refiere que alguna vez usted y yo cometamos algún error, que la Se Biblia llama también dice, pues, transgresión. Ahí se llama transgresión, no exactamente, pecado. no es pecar, ajá, porque no estamos exentos de alguna cosa, o como a Pedro, usted lo ve a Pedro, que fue el hombre que se le entregó las llaves del reino de los cielos, que él fue el hombre que tuvo las más grandes visiones, como la transfiguración, que se le reveló Cristo, pero ¿qué lo ve usted haciendo? Perdón la expresión, echando cuchillo, machete a un hombre. Entonces, ahí deberíamos preguntar, o sea, ¿el qué? Porque él iba a asesinar y matar. Entonces, no es que nosotros lleguemos a ese estado, sí, porque no estamos exentos de que alguna vez nosotros fallemos, pero la Biblia nos enseña, amados, que si alguna vez nosotros hemos cometido algún error, pues abogado también tenemos, a Jesucristo, porque Él conoce nuestras naturalezas. No olvidemos que es un proceso del alma. Como me gusta muchísimo la palabra que usted usa, pastor, y es la reconfiguración, ¿sí? Porque a eso es lo que hacen las clases, esto es lo que hace los temas en el alma, esto es lo que enriquece. Su alma necesita más de esto que, como dice pues también el libro de Hebreos, de gente que está predicando rudimentos, que esa gente que predica los rudimentos jamás pueden hacer perfecto a un hijo de Dios. En cuanto a Entonces, la conciencia, nadie dice, ajá. sí, señor, nadie. Entonces yo analizo y pienso, esa gente que echa demonios, mi pastor, y que hace show y que a ese líder le sacaron un demonio y a los 15 días otro demonio, o sea, se quedaron en demonios. Y Cristo y la luz y lo demás, por eso llegan a un tope, porque de allá venimos. Pero hoy la cuestión es diferente. La información de su alma es para perfeccionarla, lo que está aprendiendo el día de hoy. ¿Sí? En cuanto a lo que el pastor y mi persona, pues nos permite, Señor, colocarles en el corazón a cada uno de ustedes. Entonces, no se olvide porque es imposible. Y si es imposible, es que no es posible. Si ya fuimos iluminados, ¿cómo uno puede volver atrás? Dígame.
se siente mentiroso, digamos. Inclusive, pastor, en el momento que uno escucha una predicación que no es de Cristo, oiga, Cristo en mis adentros de una salta y menciona que eso no es así, eso es mentira, los oídos ya son un poco tan afinados para recibir qué es palabra de Dios y qué es palabra del hombre, que literalmente el alma pues nos enseña que el espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y por ende que entonces, es lo que tratamos de explicar, amado, y con esta enseñanza, cómo hoy Dios nos ve y en qué estado y de proceso de perfeccionamiento estamos cada uno de nosotros. Perdón, pastor, Entonces, perdón, es que me emociona oír algunas palabras suyas y entonces se me va prendiendo el foco más, Socorrito. sí, mi pastor. Permítame, permítame en esto, amados. Es que mire, todavía hay mucha gente y yo quiero ser enfático en esto porque yo sé que algunos de ustedes están en el proceso pues de hablar con algunas personas, el caso de Joel y de Willy, con algunos allí, Socorrito mismo, nosotros en la congregación, usted, pastor, cuando llega alguien, bueno, pero entonces explíqueme el pecado, pero es que ayer pequé, ¿cómo que el pecado no existe? Pastor, antes de venir al culto acabé de pecar hace 10 minutos, porque es que, mire, el hablar del pecado, el hablar, ¿no? Y el tema del pecado, ustedes ven desde qué ámbito surge en el mundo el tema del pecado. ¿Desde qué ámbito? Ustedes no ven que el pecado o el tema del pecado haya surgido desde la política. El tema del pecado no ha surgido desde los deportes. Hablo en esta generación, ¿no? El tema del pecado, ¿cuál es la fuente de ese tema? La religión. No les voy a decir que la iglesia no es fuente de pecado porque la iglesia es santa, sin mancha, sin arrugas, sin corrupción, es igual a Cristo. Entonces, la iglesia no puede hablar de pecado. Por eso yo hablo en términos de congregación. La iglesia no, la iglesia de Cristo siempre ha sido, seguirá siendo y será incorruptible siempre. No puede desde la iglesia ser fuente del tema de pecado. Cuando nos vamos, no sé si mi pastor de pronto me permite, tal vez me voy a adelantar un poquito, el concepto pecado luego de la consumación de la obra de Cristo se configuró como una expresión de una conciencia asociada a la corrupción del alma. ¿Qué significa eso? El tema o el concepto pecado, la filosofía del pecado, porque es un concepto filosófico primero, y también fue un concepto religioso, pero antes de ser filosófico y religioso, el concepto de pecado era el resultado de no tener a Dios instalado en la conciencia. Por lo tanto, quedábamos a expensas como humanos de nuestra propia conciencia humana, y nuestra propia conciencia humana siempre nos iba a llevar a estar pecando indefinidamente. Por eso cuando vino Cristo, proféticamente ustedes ven que a Juan el Bautista, vestido de pelos de camello, vestido de esas pieles, le cortan la cabeza porque el alma no cambió su diseño, lo que se cambió fue el diseño del gobierno sobre el alma. Por eso nos pusieron la cabeza, que es Cristo. Y a partir de allí entonces es que el concepto de pecado como una conciencia corrupta cambió. Por eso es que Juan el Bautista dijo de Jesús, y lo dijo Juan, porque él sabía que su diseño de él proféticamente que representaba el alma vestida en pieles iba a estar vigente, pero cambiada la cabeza. A Juan lo decapitan. Y esa fue una señal profética tremenda. Por eso entre los nacidos de mujer, dijo Jesús, no hay otro mayor que Juan, porque Juan representó el diseño del alma viviente que desde tiempos inmemoriales de la humanidad Dios la cubrió de pieles. Pero cuando vino Cristo, a Juan le quitan la cabeza para poner la cabeza de Cristo. Entonces el pecado dejó de ser un asunto de conciencia. Hoy, lastimosamente, el tema del pecado que siempre surge desde los púlpitos de congregaciones que no entienden esto, porque el argumento de ellos, mi querido Willy, tú los has oído y yo también, y mi querido pastor Oscar, los hemos escuchado diciendo, es que aquí batallamos contra el pecado, predicamos contra el pecado. Eso nos mandó Jesús. Eso no dice el Evangelio. El Evangelio no es batallar contra el pecado ni pelear contra el pecado. Y, por ejemplo, lo que dije en estos días en el devocional,
¿De dónde carambolas, mi pastor Oscar, sacaron esa frase tan venenosa, tan ridícula y absurda que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? ¿Quién inventó eso? Eso no está en la Biblia, eso es un invento, un cuento, como dicen los centroamericanos, un cuento de guanajo, un cuento tonto, que eso no está en la Biblia. ¿Dónde dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? Si Dios quitó el pecado, lo quitó ¿de dónde? De la conciencia de aquellos que hoy reconocemos que nuestra conciencia es Cristo. Miren, amados, si a mí o a cualquiera de los que estamos aquí nos quitan Cristo, ¿yo en qué quedo? En nada. Si usted me despoja a mí de Cristo, yo quedo en una piltrafa, en un gusano, como dijo el pastor hace un momento, menos que un gusano, porque nosotros recibimos la investidura por dentro y por fuera de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, hablando en términos de conciencia, decía, mi conciencia le da testimonio a mi identidad de que soy Cristo. Y eso no puede ser entendido a menos que el pecado sea echado fuera de nuestra existencia y lo reconozcamos, amados, como en ese momento que el Señor Jesús en el consumado es, quitó el pecado del mundo. ¿Cuál mundo? El mundo que gobernaba el alma. De ese mundo quitó el pecado, no del mundo de los hombres. En el mundo de los hombres, como bien lo explicó el pastor Oscar, pues persiste el pecado. Por eso hay gente que llega al culto, llega a la iglesia, llegan a consejería y le dicen, pastor, a usted o a mí, pastor, perdóneme, he pecado. A ver, ¿qué hiciste? Tal cosa, pero eso no es pecado. ¿Cómo que no? No, tú eres un transgresor. O sea, ¿transgrediste qué? El límite de la conciencia espiritual de la gracia, transgrediste la gracia. Bueno, es un tema que tendremos que seguir explicando. Mis amados, tenemos unos minutos para que se nos corte este segmento. Voy a darle estos minutos finales al pastor, a menos que alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Y por favor, para continuar, nos conectamos en un momento nuevamente al enlace. Siga, pastor. Tenemos 3 Sí, minutos, pastor, pastor. sí, mi pastor estaba viendo el tiempo. Yo quiero pedirle a Socorrito. usted de una Sí, manera especial que me deje hablar de un tema para resolver la causa del pecado con un sí. pasaje, pastor, de la mujer samaritana. ¿Sí? Perfecto, me parece. Sí, si Pero usted me lo permite. en Sí. el próximo segmento, Osquitar, porque aquí podemos quedarnos Sí. cortos y pues no quiero que esa explicación nos quede cortada. Entonces, Socorrito, su Bueno, pregunta y entramos al siguiente segmento para darle paso a esta explicación del pastor. Pastor, yo no sé si yo estoy mal, pero yo entiendo para mí pecado estar separado de Dios, en mi relación con Dios, como apartado o sea, no, como están los del mundo, que están, no, para ellos no existe Dios, están separados de Dios, no tienen la conciencia de Dios. Entonces, eso sería para mí estar en pecado. ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, yo creo que no está mal, Socorrito. Es que recordemos una cosa, el pecado tiene muchos efectos. El principal efecto fue la muerte. Pero recuerden que el término muerte no es extinción, o sea, cuando el hombre pecó, cuando la humanidad pecó, no se extinguió. No. El primer efecto fue lo que usted, Socorrito, describe, estar separado de Dios. ¿Y eso qué significa? Mire el árbol aquí a mis espaldas. Una parte de su conciencia está viva. ¿Cuál? La humana. Pero la espiritual está como ese árbol de la izquierda, muerta. O sea, esa parte del alma está muerta porque allí debe ser lleno Cristo. Y Cristo empieza a absorber todo en mi alma, por eso yo soy un árbol del plantío de Dios. Bueno, vamos a darle en el siguiente segmento, mi querido pastor, usted arranca dándonos esta explicación para poder llegar a un punto de reconciliación mayor con respecto al pecado. ok, mi pastor. Bueno, ok, entonces por favor volvamos a entrar al mismo enlace y continuamos con la explicación y damos paso al pastor Oscar.